Muy buenas tardes, estimados estudiantes de C9. Bienvenidos a una semana más de clase. Estamos en la cuarta semana. Y para complementar la clase pasada que estuvimos viendo sobre el origen de la vida, habíamos visto la parte bioquímica de la definición de qué es un ser vivo, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo esto da pie a lo que es la teoría del origen de la vida y cuánto se ha avanzado hoy en día para explicar este tema. ¿Por qué es importante estudiar el origen de la vida? En principio, porque es la pregunta que más nos van a hacer los estudiantes de colegio. Eso téngalo por seguro. Los estudiantes de colegio le van a preguntar cuál es su opinión de usted para el origen de la vida. Le van a decir de frente, profe, ¿usted cree en Dios o en el mono? Te van a decir así. Porque a veces es su forma de decir, pues, ¿no? En Dios o en Darwin, ¿no? La teoría de Darwin, ¿no? Entonces, porque ellos piensan que la teoría de Darwin explica el origen de la vida, y no es así. Si bien es cierto que Darwin habló algo al respecto en sus obras, más en sus cartas que en sus obras, pero pues no sé, no, no lo dijo sistemáticamente en una obra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era seguramente no tenía muchos indicios razonables en su época como para poder dar una lógica a lo que es el origen de la vida, ¿no? El origen de la vida también es importante para un licenciado de educación en el sentido de que explica el inicio de nuestra mente. Nosotros somos los únicos seres vivos que tienen mente y que dicha mente se puede programar. ¿Qué implica eso? Que si yo te programo religión en tu cerebro, tú vas a tener religión en tu cerebro. Si yo te programo este, alguna fobia en tu cerebro vas a tener fobia. Si yo te programo ateísmo en tu cerebro, voy a tener ateísmo en tu cerebro. Una vez les cuento esto como una cuestión personal, ¿eh? Este, una vez yendo a la selva, me encontré con un grupo de, de jóvenes, ¿no? Con sus armas, los fusiles AKM. Los chicos tendrían de 10 a 12 años, cantando las consignas de Sendero Luminoso. Esos niños ya se sentían a los 10 a 12 años revolucionarios. Les pregunto a ustedes, ¿ese es pensamiento suyo o es programación de alguien? Alguien les inculcó ese pensamiento, programación de alguien. Exacto, exacto. Eso no viene solo. Tú no llegas a esa conclusión tú solo y menos a esa edad. ¿Sí o no, Renzo? Sí, eso también puede ser como un lavado de cerebro, profesor, o el lavado de cerebro es otra cosa. Lo que se denomina lavado de cerebro es cuando tú tenías una Ya. idea, ¿no? Supongamos, yo ya tenía un concepto sobre la vida, ¿no es cierto? Sobre la ciencia, sobre matemática, y yo, con este nuevo conocimiento que te implanto, que puede ser a la fuerza, por convencimiento, sometimiento, lo que tú quieras, ingresa a tu cerebro y ya no, y bota la otra idea. A eso se llama lavado de cerebro, ¿no? O sea, que en pocas palabras, la idea que ya tú tenías lo cambio, pero tenía que ser una idea consciente, o sea, una idea trabajada, o sea, eso generalmente lavado de cerebro se hace a los adultos, ¿no? A los adultos que, por ejemplo, tenían un concepto de religión y ese concepto de religión lo cambias por ateísmo. A eso yo llamaría lavado de cerebro. Por ejemplo, un niño Sí, no, porque los perfecto, profesor. niños todavía no tienen ideas propias, restablecidas. Ellos están aprendiendo, están captando las ideas, lo están incorporando y está en formación recién sus ideas.
y pues ahí no habría lavado el cerebro porque lo único que van a hacer es incorporar ese conocimiento a su mente, ¿no? Mejor entender. Son cosas Sí, diferentes. profe. No sé si se entendió, Renzo. Sí, profe, sí, entendí. Perfecto. Muchas gracias. Claro, Renzo. Entonces, en esto del origen de la vida, por lo tanto, vamos a ver posiblemente varias personas con distintas formas de ver el origen de la vida en un salón. Y recuerden lo siguiente, y esto es un consejo de profesor, los colegios son diversos en Perú. No todos los colegios vamos a encontrar personas que posiblemente entiendan el mensaje que tú le estás diciendo. Por ejemplo, si yo me voy a un colegio evangélico, ¿no? Y les enseño el origen de la vida bajo la mirada de Oparin, eh, vamos a suponer, si yo soy profesor, al día siguiente me despiden, ¿sí? Y no es porque esté faltando la verdad, porque quizás tenga la verdad, sino que esa población todavía no está lista para poder, digamos, entender ese mensaje. Mejor entender. ¿Por qué? Porque hay edades también para poder explicar cosas. Sobre todo aquí en Perú, eso aplica bastante. Yo, por ejemplo, yo no puedo explicar reproducción sexual como para un adulto, como para un niño de 4 años, o de 5, de 6, porque inmediatamente, quizás el niño puede entenderlo, ¿no? Pero el padre lo va a ver mal, te puede denunciar, etcétera, etcétera. Y tú no estás faltando la verdad, simplemente estás diciendo un hecho real, pero las realidades, digamos, se tienen que adoptar de la mejor forma, de la mejor manera, según las estructuras sociales de las personas. Entonces, en este sentido, va a haber también sociedades que han pasado por edades. Deja de entender. O sea, la edad primitiva es una edad distinta a la moderna. Eso es como decir, estábamos en la época de las pañales. Entonces, en la época de los pañales, cuando tú eres niño, las fantasías son propias tuyas. O sea, ¿quién de nosotros puede negar que cuando éramos niños fantaseábamos con ser Superman? Hasta yo mismo una vez me compré mi chalequito de Superman y felizmente no me tiré el quinto piso porque si no, no hubiera habido profesor Pozo. Mejor de las fantasías son propios los niños que están recién en esa etapa, ¿no? Entonces tú tienes que respetar, como se dice, las etapas de la persona, ¿no? ¿En qué etapa está? Y según esa etapa, enseñar, ¿no? Quizás tú ya no lo vuelvas a ver más como estudiante esa persona. Esa persona quizás, desgraciadamente, no estuvo contigo el tiempo necesario para que tú le enseñaras el conocimiento científico, porque estuvo solamente un tiempito. Pues, ¿qué vas a hacer? No puedes, digamos, salvar a esa persona de sus conocimientos que esa persona tiene, ¿no? Entonces, en este sentido, la teoría del origen de la vida hasta ahora es un conocimiento igual que el sexo, tabú. Muy pocas personas se atreven a enseñar el origen de la vida porque, vamos a decir, choca en este sentido con lo que es muchas ideologías, creencias de un determinado grupo de personas que, digamos, no entienden que una cosa es la ciencia, que tiene que ser así la ciencia, no de decir pues, las cosas como son, y otras cosas son las ideas de las personas que pueden creer un montón de cosas, ¿no? Y que están en la libertad de hacerlo, ¿no? En otros países, por ejemplo, usted sabe muy bien que la educación es laica. ¿Qué significa la educación es laica? No existe el curso de religión en un colegio. Cuando yo estuve una vez en Italia, este, eh, un niño musulmán entró a un colegio que, digamos así, era religioso, ¿ya? Y ese colegio religioso, por lógica, pues tenía
su, su ¿cómo le puedo decir a ustedes? Su crucecita, una sola crucecita tenían ellos. Nada más, porque era la única crucecita que tenía. Pero el musulmán viene y ve esa crucecita y demanda al colegio porque todo el país se supone que es laico y ese colegio está vulnerando el derecho de ser laico. Y solamente por ese solo estudiante se quitó esa crucecita de un colegio entero de religiosos. Para que usted vea cómo esta cuestión de concepción del origen de la vida, propósito de la vida, puede tener cambios sociales muy fuertes. Ha ocasionado guerras, ha ocasionado matanzas. O sea, cuando hablamos del origen de la vida, hay todo un problema ahí muy fuerte, más que una explicación. No sé si me dejaron entender, ¿sí? ¿Se entendió o no se entendió, chicos? Sí, profesor. Para explicar el origen de la vida, tenemos que empezar con los estudios de los microbios. ¿Por qué los microbios? Porque los microbios son la forma de ver la vida. Un ratito, otra vuelta a mi papá. Muy bien, disculpen, como siempre, cosas imprevistas. Empezamos con el estudio de las bacterias, porque ellas son las más cercanas a los primeros seres vivos que habitaron el planeta Tierra. Entonces, el estudio de eso, el estudio de los microorganismos, no va a ser posible ese tipo de, ese tipo de, de definición de qué cosa es el origen de la vida, ¿no? Después, obviamente, iríamos a las plantas, por lo tanto, el estudio de la botánica me dirá qué pasó con estos seres vivos, que ya implica ya la evolución de los seres vivos, si fue primero las plantas, los hongos, los parásitos, qué ser vivo luego de las bacterias surgieron en el mundo eucariote, cuál es ese, esos parámetros para poder pues llegar a, al ser humano, que es obviamente los animales, ¿no? Que la zoología, ¿no? Y aquí lo más importante de todo esto es la genética. ¿Por qué? Porque gracias a los genes, nosotros sabemos que el ADN y el ARN son las moléculas por la cual prácticamente toda la célula se define. Es más, hay más de 24 genes que definen la vida. Entonces, en pocas palabras, la genética nos va a dar una explicación del origen de la vida
y nos va a dar inclusive quién es el ser vivo y cómo sería el modelamiento, vamos a decir así, y cuál sería su fisiología, su función dentro de ella, ¿no? Por eso que para el origen de la vida, en pocas palabras, perdón, en pocas palabras, no solamente la biología por sí misma se explica, sino necesitas otras ciencias disciplinarias, ¿no? Bueno, ¿qué hace un ser vivo? ¿Cómo definimos a un ser vivo? Un ser vivo definimos mediante ciertas características que van a hacer que tenga vida, ¿no? ¿Cuáles son esas características que tenga vida? Primero, que tiene que tener una organización. ¿Qué significa una organización? Que la célula eh, eh, que la célula, digamos, tiene, por ejemplo, ustedes saben, organelas, ¿no? Un citoplasma, un núcleo, un ADN. Eso implica una organización. Por ejemplo, va a haber organismos unicelulares o pluricelulares. Les pregunto, nosotros los seres humanos, ¿qué organismos seremos? ¿Unicelulares o pluricelulares? Luri, profesor. Y un ejemplo de un organismo unicelular, ¿cuál sería? Las bacterias. Exacto, unas bacterias, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que pasamos de organismos unicelulares a pluricelulares, ¿no? También esa explicación nos da el origen de la vida. ¿Por qué? A qué se debe? ¿Por qué el planeta Tierra tiene que pasar? Si ya teníamos éxito con el nivel de una célula a célula, ¿a qué se debe que tengamos que tener hoy día organismos pluricelulares, ¿no? Entonces, esa explicación, digamos, empieza por ahí. Y por lo tanto, cuando yo encuentro un ser vivo, la tengo que, en otro planeta, la tengo que ver con una organización semejante a la célula. Obviamente no va a ser la célula como quizás igual a la que tengamos en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque la bioquímica quizás que se realizó al inicio de la Tierra, pues es diferente a la química que vamos a ver luego, ¿no? Entonces, en ese sentido, y el origen de la vida tiene que tener esas consideraciones. Otra característica de todo ser vivo, para decirle que es un ser vivo y no, es la homeostasis. La homeostasis es mantener un equilibrio interno. O sea, que significa que existe un equilibrio entre tu cuerpo. Un ejemplo de desequilibrio, la fiebre. Cuando ustedes han tenido fiebre, ¿su cuerpo se comportaba igual cuando estaba sano? Les pregunto. No, profesor. ¿Qué sentían? A ver, ¿quién me dice? Malestar, O por mucosidad. momentos escalofríos a veces o temperatura también del cuerpo aumentaba. Claro. Entonces, tu cuerpo ya había perdido el equilibrio, ¿no es cierto? En pocas palabras, estaba en rompimiento de la homeostasis. La homeostasis, en pocas palabras, está, digamos, por desaparecer. Y por lo tanto, hay un rompimiento de la homeostasis. Igualito a la presión alta. La presión alta, cuando tu cuerpo sube una presión alta, los llamados hipertensos, inmediatamente su corazón empieza a acelerar de manera rápida y genera ese rompimiento del equilibrio interno. Usted sabe muy bien que la fiebre, ¿por qué llamamos fiebre? Hay un rango, ¿no es cierto? De ese rango, pues para arriba decimos fiebre y para abajo decimos escalofríos. Entonces, vamos a decir
y los sanos seríamos los que estamos pues ahí normal con la temperatura estable, ¿no? Ahí sería una homeostasis, pero el de fiebre o con temperatura alta, pues ahí, debido a que la temperatura se elevó, supongamos que ya ha llegado a 40 grados centígrados, ya la homeostasis se ha roto. Llega a 45, inclusive ahí se puede convulsionar algunas personas y pueden fallecer, inclusive les sale sangre por la nariz, por los ojos. ¿Por qué? Porque el rompimiento del equilibrio se ha dado. La homeostasis está desapareciendo. Igualito en la persona que tiene escalofríos. La persona que tiene escalofríos, inclusive le puedes poner encima un fogón, pero siente frío interno, frío de la nada, debido a que la temperatura interna de su cuerpo está disminuyendo. Entonces, pues esa persona eh, puede llegar a una muerte por hipotermia. Entonces, eso es rompimientos de la homeostasis. Igualito la presión alta. La presión alta es cuando la presión, cuando tú te mides la presión, lo normal es 120/60, pero imagínate el tuyo que sea 180/80. Ya estás hipertenso, entonces la homeostasis se ha roto. ¿Alguna vez a ustedes le han puesto un catéter con suero? Nunca, profesor. ¿A nadie? ¿A ninguno de ustedes le han puesto catéter con suero? ¿O han visto a una persona que le han puesto catéter con suero alguna vez? He visto, sí, profesor, pero a mí no, nunca me he puesto. Ya, cuando te ponen catéter con suero es para que justamente tu cuerpo se equilibre. O sea, tu cuerpo estaba desequilibrado y con eso te equilibran. Una vez equilibrado, recién te tratan. Por eso que te ponen eso. ¿Te das cuenta? O sea, primero lo que buscan con eso es equilibrarte. ¿Para qué? Para que tu cuerpo pueda defenderse ante el patógeno que lo está atacando, ¿sí? El otra característica que tiene todo ser vivo es la irritabilidad, que es la reacción ante estímulos externos. A mí me golpean y yo reacciono. A eso se llama una reacción a los estímulos externos. ¿Sí? Esta irritabilidad puede ser, pues, debido a este, a, a un movimiento, etcétera, etcétera. Y profesor, ¿y por qué como característica del ser vivo no está la muerte? Me podrían decir, ¿no? Bueno, es que la muerte es la ausencia de la homeostasis. O sea, nosotros no ponemos característica muerte porque eso significa que la homeostasis en realidad es un derivado de la ausencia de la homeostasis. La homeostasis se generalizó en todo el cuerpo de la persona y por lo tanto ese equilibrio interno se rompió de tal forma que ya es, digamos, no factible su, su vida. Entonces, si por ejemplo usted escucha cosas de cómo resucitó, pues es que todavía en su cuerpo hay homeostasis en algunas partes de su cuerpo, a lo mejor, sino que es tan bajo, tan pequeño, tan chiquitito, que es imperceptible para, para la persona que está afuera. Y por lo tanto, aparentemente, en esa persona, para ti, por tus sentidos, cuando él regresa a la vida, pues ha habido una especie de salida de la muerte, pero en realidad eso no se da si es que la homeostasis es completa. O sea, si la homeostasis se rompe al 100%, no hay nada ni nadie que pueda volver a reparar esa falta de equilibrio en todo su cuerpo. La irritabilidad, la reacción ante estímulos. ¿Por qué las bacterias se pueden mover? Porque gracias a la irritabilidad, un estímulo viene y reacciona, ¿no? Otra, otra cosa que hago por la irritabilidad, pues no solamente reacciona ante un estímulo, sino que también voy a, voy a por ejemplo, a moverme yo
a una determinada distancia por la irritabilidad. Por ejemplo, veo un pancito, me muevo para comer el pan, ¿no? Veo una chica simpática, me muevo para para buscar a esa chica simpática, así sucesivamente. Son estímulos que a mí las plantas, por ejemplo, se mueven, claro. Hay geotropismo y fototropismo. Geotropismo es cuando digamos, la raíz busca mediante movimiento, o sea, hacen crecer sus raíces más grandes para en busca del agua. Hay una irritabilidad reaccionando ante el estímulo. Nosotros reaccionamos ante el estímulo mediante nuestro sistema nervioso. O sea, por eso que nosotros tenemos sistema nervioso, por la irritabilidad. En pocas palabras, nosotros, los profesores, utilizamos esta característica, la irritabilidad. Tratamos de causar un estímulo ante el estudiante. ¿Para qué? Para que él pueda aprender. Todo lo que es aprendizaje, memoria, todo lo que está relacionado al sistema nervioso se debe a la irritabilidad. Son derivados de la irritabilidad. Otra característica que seguramente han hecho temprano es el metabolismo, que es el consumo de energía. En pocas palabras, alimentos. ¿Han consumido alimentos o no, chicos? ¿Han tomado desayuno o no? ¿Ah? ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Qué han desayunado? A ver, cuénteme. ¿Nada han desayunado? ¿Aló? Bueno, en mi caso, profesor, en mi caso he tomado cuáquer con leche y pan, nada más. Ah, perfecto. Seu dice, yo no, profe, porque estoy a dieta. Quiero conquistar a mi ex con mi cuerpo light. Está bien, Zeus, no hay problema. Profesor, yo desayuné lo mismo que mi compañero Elías. Cuáquer con leche y pan nada más. Muy bien, Roy. Zeus es el único que está a dieta para conquistar a la chica. El colmo. Haces quedar mal, ¿sí o no, Elías? Muy bien. El metabolismo es el consumo de energías. Nosotros, ¿por qué nos alimentamos? Porque perdemos energía en una actividad. Por ejemplo, ahorita al hablar con ustedes, al estar conversando, estoy dando clases, estoy perdiendo energías. Esa energía lo voy a recuperar a la hora que yo consuma alimentos, ¿no? Ese consumo de alimentos puede darse de dos formas, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es que la sustancia compleja parte de sustancias simples. Y el catabolismo es de las sustancias complejas, se transforma en simples, para que usted me entienda. El anabolismo es igual que la fotosíntesis. Es más, la fotosíntesis es una forma de anabolismo. ¿Por qué? Porque ahí hay poquitas moléculas de dióxido de carbono que la planta respira, absorbe agua mediante el sol, lo une para formar glucosa, que es una molécula más grande. ¿Me dejo entender? Dos moléculas chiquititas se unieron en una molécula más grande y producto de esa unión elimina como desperdicio el oxígeno. En pocas palabras, el metabolismo causa la respiración y la excreción. Por eso que aquí no está como característica de un ser vivo que respiramos. ¿Por qué? Porque la respiración es un derivado del metabolismo. ¿Por qué? Porque es el ingreso, en este caso, de nutrientes, pero por la nariz, pocas palabras, el oxígeno, el dióxido de carbono va a ingresar en nuestro cuerpo aportando con esta molécula, con otra molécula, cuando reaccionan, una cantidad de energía que el cuerpo lo va a utilizar. ¿No es cierto?
Y por lo tanto lo va a utilizar para distintos fines. Por ejemplo, la plantita lo hará para que sea heterótrofo. Entonces, ¿por qué hay plantas heterótrofas y animales son autótrofos? Porque son formas de cómo hace el metabolismo los seres humanos. Perdón, las especies. Porque, por ejemplo, nosotros somos heterótrofos debido a que nosotros no podemos producir nuestros propios alimentos, debido a que nosotros no hacemos anabolismo, hacemos catabolismo la mayor parte en nuestro cuerpo. ¿Qué significa catabolismo? Que transformamos la sustancia compleja, por ejemplo, un panetón, ese panetón a la hora de comerlo, lo convertimos en algo más pequeñito para que pueda ingresar a la célula. ¿Se da cuenta? Ese es el proceso inverso. Profesor, ¿y la nutrición por qué no está? ¿Y la alimentación por qué no está? ¿Por qué no está dentro de lo que es metabolismo y, 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 ¿por qué? Por una sencilla razón. El anabolismo es para, o sea, el catabolismo, estamos hablando de la forma de energía que captura tus células, las células. Cuando hablamos de nutrición y alimentación, estamos hablando del individuo, diferente, ¿no? O sea, pocas palabras. Metabolismo es para nuestras células de nuestro cuerpo y nutrición es para todo nuestro cuerpo. Nosotros nos nutrimos por la boca, pero no nutrimos por toda nuestra célula. No. Indirectamente sí. ¿Por qué? Porque cuando comemos, pues obviamente pasa por el proceso digestivo, se distribuye por toda la célula, bueno, pero no directamente, es indirecto. Entonces, ese vendría a ser nutrición. Nutrición implica que cuando tú recibes un alimento, este alimento te va a dar nutrientes para que tu cuerpo ha perdido. Estos nutrientes no necesariamente se pueden encontrar en un solo alimento. Por ejemplo, yo no puedo encontrar proteínas de la carne, pues en un plátano. No, ahí en un plátano voy a encontrar determinados nutrientes que me hacen falta, pero yo solamente con plátano, pues no me voy a alimentar, ¿no es cierto? Necesito otro tipo de alimento y a esa variación de alimentos lo voy a llamar alimentación balanceada. No sé si se entendió. ¿Aló? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor, se entendió. Perfecto, Sí, profesor. perfecto. Entonces es por eso, ¿no? Entonces, y la alimentación, pues la alimentación es consumir cualquier tipo de alimento, sea nutritivo o no nutritivo. Por ejemplo, yo me puedo comer, no sé, pues una bolsa de plástico, pero no porque me esté comiendo o alimentándome, para hacer la palabra más exacta, alimentándome de comida de plástico, me voy a nutrir. No, porque me puedo intoxicar. ¿Sí o no, John? Sí, muy bien. Sí, profe. Ahora, otra característica de un ser vivo es el desarrollo, que implica el aumento de tamaños por nutrientes. ¿Qué implica eso? Que hay nutrientes que van a desarrollarse más en los seres vivos y por lo tanto van a aumentar el tamaño de la célula. A mayor capacidad de nutrientes, más grande es. Por eso que las eucariotas, como tienen mayor cantidad de proteínas en su citoplasma, es por eso que es más grande que las bacterias. Las bacterias tienen menos cantidad de proteínas comparando en tamaño que una célula. Estamos hablando en términos generales, ¿sí? Y otra característica que seguramente es la que más conocen todos los seres, las personas, y es que, ¿qué cosa tienen en común todos los animales? Eh, pues es que todos hacen la reproducción, ¿no? Las células de las bacterias se van a reproducir,
hasta tu vecino se reproduce, menos tu delegado. Tu delegado ha quedado excluido de la reproducción, ¿no, delegado? Entonces, la reproducción es tener hijos con ADN similares al tuyo, no iguales, similares. Hay dos tipos de reproducción, la reproducción asexual, que lo hacen las bacterias, y la reproducción sexual, que hacen pues la mayoría de organismos eucariotas. ¿En qué sentido? De que va a haber dos géneros completamente definidos. Esos géneros completamente definidos van a producir la nueva progenie, por lo tanto se va a ver una reproducción. La otra característica de un ser vivo es la adaptación y la evolución. La adaptación y la evolución están reunidos. ¿Por qué? Porque la adaptación implica un cambio en el fenotipo del individuo, fenotipo, lo que tú ves. En cambio, la evolución es un cambio en el genotipo, o sea, los genes se modifican y se transforman. ¿Hasta ahí alguna preguntita? Vamos a seguir. Perdón, no sé por qué no pasa la diapositiva. Allá. ¿Cuáles fueron las primeras explicaciones del origen de la vida? Las primeras explicaciones del origen de la vida trata de las primeras religiones politeístas, que significaba que había varios dioses. Bueno, seguramente es conocido por ustedes quién es Zeus. ¿Quién es Zeus? A ver quién me dice. Acá en el chat ha puesto el que me quitó mi novia. No, ese Zeus no. El Zeus de la mitología griega. A ver, ¿quién es el Zeus? El dios de rayo. El dios del rayo. ¿Y quién es Thor? El dios del Sí, trueno. dios de... El del trueno, ¿no? Acá ha puesto en el chat David, mi flaca fue al cine para ver a Thor desnudo y a mí me dejó de lado. David, por favor, esas cosas no las divulgues, presiono yo. Entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos que existió eso? Porque efectivamente existió esas religiones. Y son religiones, no es mitología, por si acaso. Tenían su templo, el templo de Zeus, había un templo para Thor, había un templo para Afrodita, o sea, no estamos hablando, digamos, de cosas que no sean ciertas, sino que esas religiones, si es que hoy preguntáramos a nivel mundial, quizás no nos encontraríamos con ninguna persona que sigan creyendo en ese tipo de dioses mitológicos, ¿no? Entonces, bueno, que le decimos nosotros mitológicos, pero en realidad son dioses de esas épocas, ¿no? Que había un dios para la lluvia, un dios para el trueno, había un dios para todo. Entonces, esos dioses politeístas, conforme va pasando a las personas, se dan dando explicaciones, pero, o sea, se explica la explicación para rayos, ¿cuál es? Entonces ya no es culpa de un dios, entonces ya desaparece un dios menos. Dios de la lluvia, ya sabemos por qué es la lluvia, disminuye. Y como ya se encuentra explicaciones para todo, pues se queda solamente las dioses, un solo dios. Por lo tanto, el monoteísmo es otra forma de religión en la que ese dios ya no tanto trata de mover la naturaleza o de ser la explicación de por qué la naturaleza se comporta de cierta forma, sino que ya se encarga de otras cosas más del ser humano, ¿no? Entonces, las principales religiones del mundo, ¿quién está en mayor cantidad según ese circulito? A ver, ¿quién me dice? Vamos, chicos, El ustedes que son de católico, matemática. el católico ortodoxo y otros. Católico. Claro, O el cristiano, ¿no?
Cristiano, ¿qué usamos juntos? 33%, señora. Cristiano. La unión de Claro. católicos más evangélico. Y el segundo puesto, ¿quién ocuparía? El musulmán. Los musulmanes. Ajá. ¿Cuánto hay? 21%. Miren, cuando yo fui a España a ver a mi papá, que está ya internado por eso de la leucemia, allá en España, este, hay varias iglesias musulmanas. Hay varias iglesias musulmanas ahí, donde inclusive hacen su rezo, a veces pasan los musulmanes con sus esposas y todo lo demás. Ah, ¿por qué? Porque es otra forma de creer digamos, en el Dios que ellos consideran que es el Dios Alá, ¿no? Y su gran profeta Mahoma, ¿no? Entonces, no sé si se están dando cuenta que los musulmanes prácticamente casi tienen el mismo cantidad que los católicos ortodoxos. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está creciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de poco habrá más musulmanes que católicos. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, que obviamente el catolicismo deja ganarse terreno. Con decirle a ustedes desde el año de Fujimori adelante, aquí en Perú, en el Perú, el presidente ha estado yendo aparte de la misa Te Deum, ha ido yendo a la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque los evangélicos de todos los formas de cristianismo es el que actualmente tiene mayor acogida. Más de uno seguramente le han tocado la puerta, ¿no? Dice, el evangélico le toca la puerta y tú dices, uy, ya llegó el espeso, ¿no? A veces hasta a un perro le tiras, bueno. ¿Por qué? Porque los evangélicos, digamos, son el movimiento del catolicismo que se apartó del catolicismo más antiguo y por lo tanto sigue una tradición diferente a la que ellos han planteado, ¿no? Otras religiones que pueden ver es la hindú. Esa la podemos ver, por ejemplo, cuando bajamos, hay una curvita para la canchuta, el pasaje Solea. El pasaje Solea, ahí hay una iglesia diferente, un Dios diferente, todo diferente. ¿Quién es? Pues el Dios de los Krishnas. Los dios de los Krishnas tienen su propia Biblia y todo lo demás. Esa ahí es una de las primeras religiones en el mundo. Pero no por ser más antigua, significa que es la que mejor es, no simplemente es la más antigua y punto. Hay otras religiones de menor tamaño, como judaísmo, el arianismo y todo lo demás, ¿no? Y también hay una proporción de personas que son sin religión. Ojo, eso significa ateos y agnósticos. Entre los dos, como pueden ver, un 18%, nada desesperanzante, y eso quiere decir que entre poco seguramente ninguna adorno religioso va a estar dentro de las casas, porque claro, el esposo va a ver eso, o la persona que va a ver eso, pues te va a quitar eso ahí, ¿no? Porque se supone que estás en un ambiente ateo y religioso, ¿no? Hasta aquí hay una preguntita. Por mi parte, no, Aló, profesor. muy bien. Muy bien, ¿cuál es la explicación del cristianismo? El cristianismo y el musulmán son formas de judaísmo. El pueblo judío es un pueblo que ha estado errante y por lo tanto generalmente no ha tenido muchos gobernantes propios y menos la cantidad ¿cómo se le puede decir?
de adeptos que tiene, ¿no? Entonces el cristianismo, como pueden ver, es una ideología basada básicamente en el supuesto idea de que Jesús de Nazaret existió, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las pruebas son indirectas, hay una del 98% de los historiadores que aceptan que Jesús de Nazaret, vamos a decir el famoso Jesucristo, pues existió, ¿no? Bueno, pero hasta que no haya una evidencia paleontológica, vamos a seguir siempre dudando de su existencia, ¿no? Bueno, ha sido durante mucho tiempo atrás una de las religiones más abundantes y una de las más conocidas, ¿no? Y no tanto por sus enseñanzas, ¿ah? Porque sus enseñanzas para demás culturas es una enseñanza media, inclusive, ¿no? Porque inclusive algunos dicen eso pudo haber tranquilamente escrito el Guachimán, ¿no? Porque parece que hubiera sido dado por él a las personas debido a que todo el personaje digamos, tuvo una vida considerable, ¿no? Lo más importante de él quizás son los evangelios, ¿no? O sea, los evangelios son una prueba indirecta del supuesto nacimiento de Jesús, ¿no? El musulmán también se puede ver a ese Jesús de Nazaret entre sus páginas. Y también me parece uno de los cantos del Corán, ¿no? Y no es porque lo estén adorando, sino que él piensan que es un profeta más, ¿no? Hasta que venga el titular, igualito dice acá. Entonces, eso, digamos, es algo a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué podemos decir del cristianismo? Que el cristianismo, sin duda, pudo triunfar en Roma, que era la ciudad más de mayor alcance en esas épocas. Y es por eso que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Y no vino, pues, con enseñanza, no vino con matanza, ¿no? Entonces, ahí el cristianismo como que es poco cruel, ¿no? Bueno, hasta aquí hay una preguntita, chicos. De mi parte, no, profesor. Ya. Después de estas teorías que no se pueden corroborar, existió las primeras teorías que el mismo Oparin dice que son materialistas. Pero en realidad son teorías que, digamos, alejadas de un hogar, sino establecido un terreno diferente, que en este caso sería la adultez y luego, no sé, quizás la juventud, ¿no? Entonces, las dos teorías, la teoría que explica el origen de la vida en el joven, vendría a ser la teoría de generación espontánea. ¿En qué consiste la generación espontánea? Consiste que la materia viva se puede formar a partir de materia no orgánica de forma continuada. Pero ahí había un problema, que número uno, no se había descubierto hasta ese entonces los microorganismos o llamadas bacterias. Entonces, tú posiblemente le pudiste tener la bacteria y lo pasaste a la persona, ¿no? Entonces, bueno, a veces ocurre eso, ¿no? Aquí hay una preguntita. ¿Aló? ¿Me escucha? No, profesor. ¿No se me escucha? No, sí se la escucha. Allá. El que le dio digamos, la destrucción total del origen de la vida fue nada más ni nada menos que Miller, ¿no? Miller, digamos así, pudo cartografiar mejor el ADN que otro, ¿no? Entonces, esta generación espontánea fue echada por Pasteur porque Pasteur demostró que la presencia de los microorganismos, a los hongos y las bacterias, eran, digamos, los que posiblemente hasta ahora estarían con problemas con la extinción de la vida,
teniendo en cuenta que la definición de la vida que en ese entonces se tenía era diferente a lo de hoy día, por si acaso. ¿De qué podemos entender el origen de la cósmico-panspermia? Bueno, si bien es cierto, los seres vivos no pudieron crear, vamos a decir, formarse en planeta Tierra totalmente, debido a lo siguiente, que va a haber, vamos a decir, elementos o átomos que sin ellos no se hubiera dado el origen de la vida, y esos átomos, pues, digamos así, tienen cierta continuidad en todos los seres vivos, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. De esta parte, lo que más importa es cómo la panspermia, primeramente con Anaxágoras, él establecía que el origen de la vida viene de otro planeta como tal, ¿no? Pero la demostración ha dado origen a que los seres vivos que, digamos, que se tiene para el estudio del origen de la vida, pareciera que sus partes, sus componentes, han venido no solamente de la Tierra, sino vienen del otro lado. En pocas palabras, nosotros tenemos un poquito de extraterrestre, ¿no? Por ejemplo, el agua. El agua está en el planeta Tierra, pero también hay agua en los cometas. Hay agua inclusive en algunas galaxias. ¿Por qué? Porque el agua, el carbono, etcétera, etcétera, son elementos en mayor cantidad en el universo. Y por lo tanto, cualquiera de ellos pudo ser tranquilamente vamos a decir así, es tener dentro de él esas moléculas de otros lugares, ¿no? Bueno, un ratito para que ustedes vean quién es el Haldane. Haldane es un premio Nobel. Ahorita le voy a mostrar su foto. Le voy a hacer ver su video un ratito. Ahí está el experimento de Miller. ¿Se escucha? Me dicen. Pero con eco, creo, ¿no? Sí, profe, se escucha con eco. Voy a dejar de compartir un ratito para mi cámara. Ahí se puede ver. ¿Se puede ver? Sí se ve, chicos? profesor. Sí Perfecto. se ve. A ver, córrelo para ver si se escucha bien. A ver, un ratito ahí nomás. Podría hacer sopa primordial en un laboratorio. Pero un estudiante y un vaso de vidrio en la Universidad de Chicago probaron en 1952 que ellos se equivocaban. Bajo la supervisión de Harold Urey, ganador del premio Nobel, Stanley Miller hizo una máquina del tiempo. Miller puso a prueba la idea de Oparin y Haldane con un experimento que usaba la vieja atmósfera de la Tierra, o al menos una recreación de eso. Urey dijo: muy bien, les diré algo. Les doy 6 meses para probar y experimentar. Así que se sentaron y diseñaron este aparato. Tenía un diseño particular que simulaba las condiciones de la Tierra. Había un frasco que contenía agua y se suponía que representaba al océano.
Había otro frasco que contenía unos electrodos y representaba la atmósfera, con descargas de rayos que pasaban a través de la atmósfera en la forma de una chispa debido a los electrodos. Este condensador condensaba cosas que se formaban en la atmósfera. Lo que se condensaba fluía de vuelta aquí y después de vuelta al océano. Así que había una suerte de flujo continuo hasta aquí, a través de la atmósfera, y luego volvía al océano. Esto imitaba el ciclo de la atmósfera y el océano en los comienzos de la Tierra. La meta improbable del experimento era ver si se formaban compuestos orgánicos en condiciones similares a las de la Tierra hace 4.000 millones de años. Pero tratar de lograr en 6 meses lo que la Tierra hizo quizá en billones de años parecía una locura. Stanley preparó el experimento y me dijo que uno de los mayores problemas que tenía era asegurarse de sacar todo el oxígeno del sistema, porque si había una chispa con oxígeno e hidrógeno causaría una explosión. Cuando iba a encender el interruptor, todos los estudiantes vaciaron el cuarto. El cuarto no explotó cuando Miller encendió el interruptor. Los electrodos solo lanzaron sus descargas. El aparato funcionaba, pero ¿qué probaba eso? Miller no tuvo que esperar mucho para saberlo. Lo primero que notó después de un día es que comenzó a ponerse de un color raro marrón. Y al seguir lanzándole chispas durante aproximadamente 5 días se puso realmente muy marrón. Él se dio cuenta que algo había pasado y pensó, bien, 5 días, detendré el experimento y lo analizaré. Y una de las primeras cosas que vio al hacer su análisis fue que detectó un par de aminoácidos simples, la glicina y adenina, y quedó aturdido por esto, de que fuera tan fácil hacer esos compuestos con este aparato. Los compuestos orgánicos que forman los bloques de construcción de la vida en la Tierra, los que todos creyeron que necesitaron de millones de años y condiciones especiales para formarse, fueron creados por Stanley Miller en su primer intento en menos de una semana. En 1953 salió el ensayo de Miller sobre el experimento en The Journal Science. El New York Times publicó después una historia de alto perfil llamada La vida y una tierra de vidrio. Todos se emocionaron con esa cosa y atrapó a la comunidad científica. Eso no sucede muy a menudo. Que salga un ensayo que cambie un paradigma establecido, y ese fue la clase de ensayo. Antes de ese experimento, todo lo relacionado con el origen de la vida era especulación teórica. Había poca o básicamente ninguna evidencia experimental de que podía ocurrir un proceso químico natural que causara compuestos orgánicos importantes para la vida. Stanley se ganó merecidamente con su experimento el título de padre de la química prebiótica. El estudio moderno del origen de la vida nació para bien o para mal después del experimento pionero de Stanley Miller en 1952. Fue para bien, porque surgieron generaciones de científicos inspirados por la obra de Miller para cerrar la brecha del conocimiento que hay sobre cómo comenzó la vida. Su trabajo continúa en laboratorios de todo el país y el mundo. Lo malo fue que el experimento de Miller creó expectativas no razonables. El experimento Miller-Urey fue tan exitoso que muchos pensaron, Dios mío, crear vida es sencillo. Podemos hacer aminoácidos, lípidos y carbohidratos. Todo lo que hay que hacer es juntarlos y tendrás una célula. Debe ser muy fácil, pero no lo es. 50 años después aún luchamos con eso. En un arranque de sutileza revolucionaria que se llama... Como pueden ver, ¿en qué se basó ese experimento? En Oparin, ¿no es cierto, chicos? Sí, profesor, eso se mencionó. Ah, ven, la importancia de Oparin. Seguimos. Bueno, esta era el origen de la vida propuesto por Oparin. Básicamente
se dice él que al comienzo el carbono estaba en átomos por la atmósfera, luego se formó los hidrocarburos y luego los derivados oxigenados y nitrogenados. Como pueden ver, el experimento de Miller es simplemente un escenario en la que hay electricidad y cargas eléctricas de temperatura. Entonces, en ese sentido, no va a ser igual, pues que seguramente otros tipos de, vamos a decir, de sustancias que van a darse, ¿no? Bueno, en el agua del océano primitivo estas sustancias constituyeron cuerpos más complejos. Se dice que estos cuerpos más complejos forman parte de la molécula del ARN. Por lo tanto, cuando uno busca el ancestro común, o UCLA, ahí entra a tallar estos océanos primitivos, ¿no? Sugirieron que las proteínas estaba disuelto en el agua y luego se separó para formar los coacervados. Estos coacervados, dicho paso, solamente es una invención de él. Coacervados no ha habido nunca, ¿no? Entonces, por ahí pueden atacarle. Bueno. Los elementos químicos tienen a esos elementos que ven en la tabla periódica como, como definidores de los seres vivos. Pocas palabras, miren, el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, que son 5, están de moradito, que son los principales, depende de los secundarios, ¿no? El DNA o el ADN tiene nucleótidos, transferencia de genes y todo lo demás, ¿no? Y este es el experimento de Miller, que seguramente antes lo vieron, que está en su diapositiva. Dígame, que está en la semana 3. Dígame. Sí, profesor, no se visualiza la diapositiva, se quedó en el YouTube del video. O el ¿Sí? video ¿En que lo empezó a serio? ver. Sí, Uy, profesor. caramba. A la hora que avisa. Están enamorados ustedes. ¿Ahora sí? Sí, profesor, ahora se está cargando. Sí. Colgar bien esto. Entonces, este es el experimento de Miller, donde pone gases, una chispa de electricidad y uno de esos gases, considerando que la atmósfera que ellos consideran era reductora. Entonces, miren los aminoácidos que se pudo conseguir y que en el libro de este autor, que ustedes lo van a leer, espérense un ratito, ¿dónde está eso? Está un poco lento el internet. Está en la semana 3. Justamente, ahí está, ¿ves? El experimento de Stanley y Miller, para que ustedes lo tengan y lo puedan leer. Y básicamente, ahí te va a sacar los aminoácidos que ellos pudieron encontrar. Doy clic aquí para que ustedes vean estos aminoácidos, rápido nomás. En pocas palabras, este experimento sirve para poder explicar los componentes de la célula. O sea, cómo es que el planeta Tierra, quizás en una parte de la planeta Tierra ocurrió este proceso, ¿no? Ocurrió que digamos, el origen de la vida se dé mediante las condiciones bioquímicas que justamente Haldane está recargando. No sé si ustedes pueden ver aquí miren los aminoácidos. ¿Ven esos tubitos? ¿Cómo se puede obtener aminoácidos a partir de solamente esas sustancias? No sé si ustedes lo pueden ver. Sí, profesor. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna preguntita?
Dime, campeón. Profesor, buenos días, pero yo tengo una pregunta con respecto a la semana 5. Dime. En la semana 5 menciona acerca de una exposición y quería saber si es para la siguiente semana o simplemente tenemos que subir la actividad. Ya te se explicó, Piero. Llegaste tarde. Sí, recién he ingresado, profesor. Ya las preguntas de tus compañeros. En resumen, la próxima semana ustedes ponen en el archivo que está ahí los grupos con los temas de exposición y la próxima semana se hace el sorteo. ¿Ya, Piero? Ya, profesor, Averigua gracias. además con tus compañeros. ¿Otra pregunta? Elías dice, lo primero que se va a realizar es crear los grupos. Claro, crear los grupos con el tema, ¿no? ¿Qué tema va a exponer? ¿No? Ahí está, ¿no? Exacto. Se escribe ahí en la aula virtual. ¿Una pregunta más, chicos? Porque ya toca clase con otro grupo. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos, chicos. Hasta la próxima clase. Cuídense. Un abrazo. Hasta luego, profesor. Vamos. Nos vemos, profesor. Vamos.